20 minutos. Eso, ¿qué le pasó al apóstol Pablo? ¿Qué le dijo el Señor al apóstol Pablo cuando seas mayor? ¿Recuerdan? Ya estarán, te vestirán, te llevarán donde no quieres ir. Pero vamos a meditar un poco. ¿Esto va a ser a mí o el pastor que Está cambiado, está cambiado. Es que estoy ahora con los virus muy al tanto. Después ha cogido un virus. Y no puedo ni tocar la toalla de ella. Y yo, claro, digo, hay que tener cuidado, ¿no? Con las cosas que tocas hoy día. Yo digo que no hay un lugar más lindo en la tierra que la casa del Señor. Amén. Aquí, en Toledo, en Valencia, en Palencia, en Alicante, en todos los sitios. Yo no me voy a alargar mucho. Y a lo mejor voy a tener que hacer algo que hizo el Papa. Yo pensaría que un hombre tan elocuente, con tantos estudios, con tanta cátedra, que tendría el mensaje, pero bien acá. Pues no, él se limitó al papel. Y a lo mejor es lo que igual tenía que hacer hoy. Creo que está muy ocupado. Busquemos, vamos a ver unos versículos en Hebreos 11. Hebreos 11. Eso, 23 al 29. Y el pastor Ken ya habló de esto, la identidad y el carácter del Hijo de Dios. Moisés fue uno de los ejemplos de un buen carácter. Hebreos 11, verso 23. Por la fe Moisés, cuando nació, bueno, para que pueda encontrar las gotas que tengo que echarme 2 veces cada día, si no me dijo el médico que si me cuidaba de ellas, la ceguera iba a aparecer y no la encuentro. Por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Bueno, yo creo también que los padres tenían una fe y esa fe fue la que les llevó a esconder a su hijo. Por la fe Moisés, verso 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, Cristo Jesús. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Y qué lindo fue, sabemos como el ángel Pascua. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías. Padre Santo, háblanos, Señor, guía a un servidor, no es, tú sabes,
no es un profesor. No. Tú sabes mis pocas habilidades y energías, aunque en el pasado tú me has dado muchas. Pero Señor, que seas tú quien hablas por esta boca a tu pueblo presente. No me siento, Señor, me siento pequeñito delante de grandes y buenos mensajeros, Señor, hijos tuyos, pastores. Guíanos más a un servidor, en expresar un poco tu palabra y en lo que está oyendo, Señor. Te lo ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Aunque se crió en el palacio del faraón, este gran siervo, para mí fue un gran ejemplo. Un ejemplo que deberíamos de predicar a los incrédulos. ¿Quieres tener evidencias de Dios? Aquí tienes a un siervo. Que él podía haber sido el faraón un día de Egipto y del mundo, de todo el imperio de Egipto en aquel tiempo. Él tuvo el poder en sus manos. ¿Quién en el mundo haría eso? De dejar toda la gloria y todo el poder y toda la honra que el pueblo le daba al faraón. Y él podía haber llegado a ser el faraón. Un hombre lo dejó todo, y ese hombre fue Moisés. ¿Por qué? Porque él tenía una identidad. Esa identidad no era egipcia. Esa identidad era de un pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Él se identificó. Y luego, una vez que ya supieron quién era, él continuó con esa identidad. Todo el mundo lo podría identificar con el pueblo de Israel, no con el palacio egipcio de Faraón. Aunque fue criado por la hija del Faraón y llegó a ser el príncipe, pero su identidad no fue más de príncipe, sino de un siervo. Que, según nos muestra la Escritura, tenía dificultad para hablar. No es una buena cosa para un predicador. Cuando yo tuve el cáncer en las cuerdas vocales, cosa fatal para un predicador, porque aunque hoy puedo hablar, pero mi voz no es lo mismo. Recuerdo una vez, hace años, Pastor Ken, que después de que esto pasó unos años, que estaba en su iglesia y dijo, bueno, hermanos, la voz que ustedes escuchan ahora salir de nuestro amigo Pastor Santiago no es esa la que él tenía, ha cambiado. Y yo que lo sé, es así, no es la voz. Algunas veces mi esposa me dice, no hemos oído nada. Levanta la voz, digo, pues si yo pensé que me había levantado todo lo que hay, no hay más. Donde no hay, no se puede sacar. Pero este hombre tenía una identidad que es digna de decirle a las personas, hey, ¿tienes problemas con creer en que hay Dios? ¿Tú crees que si este hombre, que podía haber tenido el reino de Egipto en sus manos, y lo despreció todo, porque él se identificó con su pueblo, con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, con ese pueblo humilde, y era él que todo el mundo le adoraba, lo tenía por el príncipe, y ahora se marcha al desierto a cuidar ovejas, y ahora tiene que venir a Egipto y declarar ante el faraón. ¿Y yo qué le digo? Si soy torpe no me salen las palabras. No te preocupes, yo hice la boca, yo te doy a tu mano, que te ayude. Esos que les es difícil aceptar de que hay Dios y que Jesús realmente vivió y murió en la cruz. Miremos a Moisés.
le aseguro, hermanos y amigos, que a los amigos que si él no supiera bien, seguro, que dejar Egipto, que era el mundo, y ir hacia la pobreza, hacia la servidumbre, hacia la esclavitud, no era por galones, era porque él sabía en su interior que el Dios de Israel era realmente, no era una ficción. Y él fue usado como todos sabemos, la mayoría por Dios para sacar al pueblo de esa esclavitud. Moisés experimentó un cambio de corazón cuando rechazó todo lo que Egipto le enseñó y le ofrecía. Verso 24. Su identidad cambió de camino al igual que su destino. Su corazón buscó al Dios de sus padres. Rehusó llamarse el hijo de Faraón. ¿Por qué? Porque él sabía muy bien la fe de sus padres. Yes. Estaba en su corazón. Amigo mío, ¿qué evidencia buscas no solamente para creer en Dios, sino para entregar tu vida a Dios, para arrepentirte de tus pecados, para creer en Dios, para creer que va a haber un juicio, para creer que Él murió en la cruz del Calvario por tus pecados y que tus pecados y los míos los nuestros, fueron los que llevaron a Cristo Jesús, a Dios encarnado, a la cruz del Calvario. No fueron los israelitas, no fueron los romanos. Jesús vino a salvar a su pueblo, sí, del pecado, no de los romanos. Pero Él vino a salvar a nosotros. Y como decía, fue lo que fue, si fue pastor, que no quién, como el Señor les ha traído a muchos de ustedes y a otros muchos que han pasado por esta congregación, a España. Gloria a Dios. Amén. Llegaron aquí, ¿por qué? Por mejor vida, mejor calidad de vida. Muy bien hecho. Eso quiere decir que ustedes tenían corazón para sus familias y querían prosperar, querían que sus familias vivan en un país pacífico, que no haya guerra todos los días con armas. Pero detrás de eso estaba Dios. Amén. El Dios de Israel estaba detrás de cada hermano que viene de otro país. Yes. Estaba. Yo estoy en el mismo saco, hermano. A mí, yo como estaba aquí, no me podía traer aquí, sino me llevó a la otra parte de la borda. Y si esto no fue un milagro, algunos dirán, fue coincidencia. ¿Coincidencia? Bueno, como ese reloj es demasiado. Olvídate del reloj. Predique, pastor. Amén. ¿Cómo podemos creer en la coincidencia? Yo salí para Suiza con amigos, unos 200 jóvenes de mi edad. Acabamos de cumplir los 18 años. 3 meses. No podíamos resistir el trabajo. Y los que salimos en aquellos años, nosotros éramos trabajadores, hermanos. Yo nací trabajando. Ustedes no pueden entender eso, la mayoría. Vengan del país que vengan. Pero con 6 años, yo estaba trabajando fuera de casa y ya no volví a casa. Yo viví como un esclavo de los niños del tercer mundo. De Suiza, con otro amigo que hice amistad cercano, nos acordamos de marcharnos a los 3 meses. No esperemos ni a coger la paga. Jóvenes. Nosotros nos vamos. A medianoche nos saltemos de la habitación y nos marchemos. Nos estarían buscando los pobres jefes. Nos fuimos a los Alpes, buscar trabajo, no encontramos. Yo había mandado el dinero a mi madre y no teníamos nada más que para el viaje para ir a Francia. Si no encontrábamos trabajo en los Alpes. No teníamos dinero para comer. Los dos echamos una moneda al alto, a ver a quién le tocaba, hablar con el frutero y el otro coger fruta en el bolsillo. Yo no era creyente, pero le dije, no, tú eres más alto, él era más alto,
tú eres atractivo, tú hablas con los fruteros de la frutera. Yo hablo con ellos. Lo dice al revés. Yo hablo con ellos. Y tú coges la fruta. No. Vamos a tirar la moneda a otro. Si no, ok. Y me toca a mí. Robar la fruta. Cuando salimos de allí, de aquella tienda, me dieron ganas de coger las manzanas y cortárselas en la cara a mi amigo. Yo no era creyente. ¿Por qué me molestaba a mí? Ahora lo sé por qué. De ahí marchamos a Francia. No encontramos trabajo en los Alpes, pues a Francia. Gracias a Dios, el Señor allí nos dio un trabajo a los dos. En una fábrica tremenda. ¿Qué piensan que era la fábrica? De ruedas. Michelin. Ganando un buen jornal. A un paso de España. ¿A quién se le ocurre marcharse de España? A un tonto. Pero no, yo no era tonto. Teníamos que ingresar los dos a España cuando cumpliéramos los 19 años. A enrolarnos en el ejército, porque entonces era compulsorio. Y yo no quería ejército. Mi padre había sido militar. Y ya tenía bastante. Todos mis familiares son militares, menos yo. Digo, no, yo me voy a Canadá. Y me fui a buscar a la embajada de Canadá en Lyon. Y cuando llegué allí dije, no, la migración no está bien. Ok. Me encuentro con un chico y me dice, ¿qué? ¿Cómo fue eso? Y yo, no, está cerrada la migración, no quieren a nadie. Dice, oye, pues yo conozco un lugar, no lo conozco, he escuchado de un lugar que se llama Australia. No sé dónde está, pero dicen que allí aceptan migrantes. Me busco la embajada en Lyon de Australia. Fantástico. Sí. Siempre que tengas dinero para pagarte el viaje. Fueron 25 días en un barco crucero. Me pagué el viaje. A las 2 semanas me llegaron los papeles de estar aceptado. Y me dijeron a Italia a coger el barco para Australia. Yo fui para buscar dinero, no fui para otra cosa. Llegamos a Melbourne, de Melbourne a Sydney, de Sydney a Brisbane, de Brisbane en el barco cogí amigos, 2 amigos que eran pintores también. Trabajamos en varios sitios, pero estando en Brisbane escuchamos que en Western Australia, en las minas que están empezando a funcionar, en el desierto, necesitan pintores. Allá nos vamos. Primero nos quedamos en la ciudad del oeste de Australia, Perth, enterándonos cómo podíamos llegar allá. Cogimos el autobús. Cuando llegamos al autobús, nos dice el autobús y el contrato. ¿Contrato? No, vamos allí para buscar el trabajo. No, que no se puede decir contrato, que no es un pueblo, no es una ciudad, allí es el desierto, no hay nada. Son las compañías nada más que están trabajando y tienen un hotel para que se emborrachen ustedes todo lo que quieran y dejen el dinero allí. Y luego habitaciones para dormir. Usted llévenos y ya nos arreglaremos allí. Hay guardias de seguridad esperando el autobús, ¿lo saben? Sí, ya lo sabemos. Pero no solo nos elegimos al autobús, pero tenemos allí ya 2 conocidos que nos van a dar la cartulina para antes de salir del autobús, ya nos la meten y podemos ir a comer. Si alguno nos parece, tenemos la cartulina. Yo no era creyente, pero yo creo que el Señor nos guió a eso. No hacíamos daño a nadie, mentíamos, sí, pero no hacíamos daño a nadie. ¿Cómo yo llegué a conocer a Dios? Católico romano, yo no sabía nada. El cielo, la tierra, el infierno, bla, bla, bla. Pero conocer personalmente a Dios, amar a Dios, conocer la salvación en Cristo Jesús, yo eso no sabía nada. Yo estaba ganando un buen dinero. ¿Por qué me tuve yo que dejar el oeste de Australia y venir a Brisbane? Porque ya llevaba 2 años allí trabajando y en el desierto
2 años se hacen muy largos. Bueno, pues para cortarlo un poco, mientras que estaba tomando unas vacaciones, me encuentro que me han dado alojamiento un suizo casado con una española. Y yo iba a estar allí 2 semanas, nada más. Y le pregunto, ¿hay chicas por ahí españolas? ¿Usted conoce a una chica española? Y dice, sí, Wollongong State School, allí están estudiando por las noches. Unas hermanas, 2 o 3 hermanas que se llaman Moroto. Pues allá voy yo. Ya para entonces yo ya conocía el inglés suficiente. So, veo al profesor, digo, "You send Spanish girls here?" Called Moroto. He said, "Yes, but they're not here now." No están aquí ahora, están enfermos. Y hablando con él, yo veo a 2 hermanas, por lo menos estaban juntas y compartían un poco. Y bueno, la mayor, era jovencita las 2, pero la mayor era muy atractiva. Y yo estaba hablando con el profesor y lo siento, no estoy exagerando, pero los ojos no los podía quitar. ¿Cómo me iba yo a pensar en ese momento que Dios estaba guiando mis pasos? Sí es. Dice la Escritura que Él guía nuestros pasos. Amén. Desde antes de la fundación del mundo. Es así. Efesios capítulo 1, creo que es verso 4. Dios permitió que esas 2 hermanas, nuestras hermanas Moroto, estuvieran enfermas, porque ellas eran mayores y a lo mejor yo me hubiera interesado más, pero permitió que estuvieran enfermas y estas 2 estuvieran allí. Esas eran católicos románicas, estas no eran. Bueno, estaban en el camino ellas mismas, andando, estaban comenzando. Ahí comenzó la amistad que Dios había preparado. Amén. Qué coincidencia. Lo de mi esposa. Me llega un día a la puerta, llamando, y su madre, que entonces vivía, dice, hijo, me dice Alisa, ¿qué vamos a hacer? Están llamando a la puerta, ¿no sabemos inglés? Ella dice, no te preocupes, mamá, yo con el diccionario lo explico. O sea, la puerta es, no speak English, no speak English. Y el hombre dice, pero hablan español, speak Spanish. Bueno, pues nosotros somos de la iglesia bautista. Amén. Y la madre escucha y dice, hace como que esa voz me suena. Y empiezan a hablar y usted, ¿es español o habla español? ¿Es español? Sí, ¿y dónde es usted? De esta raza. Ay, nosotros somos también de esta raza, de Barcelona. ¿Usted no tendrá algo que ver con la señora Blasa? Sí, es mi madre. Oh, O sea, su madre es la que llevaba a mis hijas, mis niñas, a su iglesia. Amén. Ajá. ¿Cómo? Yo no sabía nada de esto. Yo tenía en la mente la discoteca, había la discoteca en todo eso. Ahora hay 40. Y bueno, yo digo, vamos a salir por ahí, ¿no? Dice, vamos a ver por ahí. Después de 2 o 3 meses, lo mismo que viene, estoy escuchando. Te vengo a buscar a las 7 de la tarde. No, venme a buscar a las... ¿qué hora era? 3, 4 de la tarde. Era por la tarde, temprano, sobre las 3. Tenía el culto por la tarde, en la iglesia australiana. Digo, por las 3 levantábamos todo. Y a las 7, sí, ya la discoteca estaba abierta. A las 3 no hay nada abierto. En la ciudad de Brisbane y en las ciudades de Australia, en esos años, el domingo no había nada abierto.
ninguna tienda, solamente los pubs. Digo, ¿dónde vamos? Ahora. Dice, a la iglesia. Digo, ¿a la iglesia? ¿A las 3 de la tarde? El cura no hace misa más 3 de la tarde. ¿Por la mañana o por la noche? Digo, no, si no vamos a la iglesia católica. Digo, ¿dónde vamos? A la iglesia bautista. Amén. Bautista, ¿y eso? ¿Qué creen? ¿Quiere venir? Sí, no problem. ¿A qué hora te cura? Y ahí comenzó todo, hermano. Amén, amén. Y ahí comenzó todo. Fue coincidencia que este hombre que se había marchado a Holanda había formado allí un pequeño grupo y ahora desde Holanda emigra a Australia. Y en vez de irse a vivir, Sydney se va a Brisbane, en vez de irse a vivir a la otra parte del norte de Brisbane o del oeste de Brisbane, se va a vivir a 2 calles de los padres de mi esposa. Amén, amén. Gloria a Dios. Y él llega llamando a la puerta. Y por ahí comenzó todo. Con la primera vez, hermanos y amigos, los hermanos ya lo saben, ya está, historia 20 veces. Con la primera vez que escuché el Evangelio, hubo algo que cambió mi vida. Gloria a Dios. Amén. Yo hice de hipócrita. ¿Sabe usted lo que hacía? Cuando pasaban la ofrenda, ¿y ese dinero para quién? ¿Para el cura? No es un cura, es el pastor. Oh, okay. Cuando se alargaba, ¿cuándo termina? Y yo dentro de mí me estaba encantando escuchar esas palabras tan preciosas del pecado, del infierno, de la gloria, de que Cristo Jesús había muerto por mí. A veces pensaba, esta chica habla con el pastor sobre mí. Desde ese instante, hermano, desde ese instante, aunque ella hubiera dado marcha atrás, yo hubiera continuado. Amén. Porque para mí, los amigos que yo tenía fueron dejados atrás. Amén. No porque yo los dejara, sino porque ellos no querían saber nada de mí. Así es. Pero nos damos cuenta, cuando miro esto, hermanos, Dios me llevó desde aquí a la otra parte, yo quise ir allá, al otro lado, acá, y no. Él sabía hasta donde yo iba a vivir, con quién yo me iba a encontrar. Amén. Y quién me iba a dirigir a estas 2 hermanas, Gloria a Dios. y cómo el Señor ha guiado tus pasos, amigo mío, para venir a este país. Para que tú aquí escuches el Evangelio. Amén. Y si no es aquí, es en Toledo, si no en Palencia, sino donde esté. Has venido aquí no porque tú quisiste. Sí, tú empezaste el camino, pero ha sido Dios quien te ha traído aquí con un propósito. Gloria a Dios. Y ese propósito es de que te rindas a Él antes de que sea demasiado Así tarde. es. Porque está escrito, después de la muerte viene el juicio. Así es. Hebreos 9:27. Y Dios nos manda, es un mandamiento de Dios, de creer al que yo no puedo creer. Pero Hechos capítulo 17, versos 30 y 31, dice Dios que Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia. En los tiempos antiguos, los efesios tenían altares para todos los dioses, inclusive para uno que no era conocido. Había un altar. Y Pablo les predicaba ese Dios que ellos habían hecho un altar de un Dios desconocido. Dice, ese es el que yo os predico, el que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y dice, Dios ahora ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia. Que en aquellos tiempos había mucha ignorancia. Pero ahora dice, ahora ha venido Cristo Jesús, ha muerto por nuestros pecados. Dice, Dios ahora ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia. Y ahora manda a todos los hombres, a ti mi amigo, y a ti mi amigo, igual que a mí, Amén. que nos arrepintamos. Amén. Amén. Por cuanto ha establecido un día, ese día está establecido, en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel que designó, dando fe a todos, con haberle levantado a los muertos. Amén. El día se acerca, mis amigos. ¿Y de qué tenemos que ser salvos? No solamente de la condenación eterna. No solamente de la condenación eterna. Estudien Lucas, capítulo 16. Y ahí les dice lo que está. Muchos dicen, cuando yo muera, se acabó el problema, ahora están descansando. Ya, que Él
A este hombre murió, el cuerpo sí, el cuerpo va a la tumba, pero tú tienes un alma, tú no eres un animal de 4 patas. Tú eres un hombre y una mujer creado a la imagen de Dios. Y tú tendrás que dar cuenta a Dios. Esos que dicen, a mí cuando me muera que me quemen. Que te quemen, Dios formó al hombre de polvo de la tierra. Y tú te vuelves polvo, no te preocupes que te va a volver ese polvo y te va a hacer el hombre otra vez. Y tendrás que comparecer ante Dios. Y allí no habrá otra oportunidad, como algunos enseñan. Después de la muerte viene el juicio. Así es, pastor. ¿Cuántos en Venezuela, pobrecitos, han perdido la vida? Y más de uno de ellos. Bueno, yo diría probablemente ninguno. Pero digamos que la mayoría no se preocupó de la muerte, de que la muerte iba a llegar. Pero la muerte les llegó. ¿Quién les iba a decir que iba a haber un temblor de tierra? 2 temblores de tierra. ¿Quién iba a decir a los que murieron en ese edificio que estaban construyendo que los 5 pisos cayeron en Madrid sobre esos trabajadores? No volvieron a casa. ¿Quién se lo iba a decir? ¿Quién os va a decir a ti y a mí que esta noche podemos perecer en un accidente? Como cristiano, ¿estás obedeciendo a Cristo, a Dios, en lo que te ha llamado a hacer? Como una persona que no has dado ese paso de fe en Cristo, ¿cuándo lo vas a hacer? Así es. ¿Mañana? Mañana a lo mejor es demasiado tarde. Así es. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Le dijeron unos 3.000 personas cuando en el día de Pentecostés, después de que Pedro les predicó el Evangelio, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la bendición es para vosotros, para vuestros hijos y para cuantos el Señor llamare que estén lejos. Amén. Dios te da una oportunidad, no la pierdas. Millones, yo estoy seguro que millones han escuchado esta misma palabra desde hace 100 años y hoy están en el Hades con remordimiento porque lo dejaron pasar. Saben que yo ya lo he dicho muchas veces, muchas personas que han escuchado muchas veces el plan de la salvación y no se arrepienten, no se arrepintieron, aunque quieran un día creer, no les será permitido. Así es. Y algunos dirán, ¿cómo pues eso? Fácil. Si tú te ofrecen una comida, no tienes trabajo, tienes hambre, no tienes trabajo, no tienes dinero, te ofrecen una comida y se la rechazas a una persona, al vecino, ya un tío del vecino, se la rechazas, y al día siguiente, oye, que no te voy a cobrar nada por ella, te traigo para que comas. No. En orgullo, no. Pues ¿qué va a hacer el vecino? ¿Otra vez y otra vez va a venir a servirte y que tú se lo desprecies la comida o el trabajo, lo que sea? No, esa persona va a decir, Bueno, allá tú. así es. Dios nos ofrece la salvación que no se puede comprar ni con oro ni con plata. Es la sangre de Cristo preciosa que derramó la cruz. Y tú se la desprecias, y se la desprecias, hasta cierto punto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8, o capítulo 4. No sé si lo apunté. Dice que Dios le envía a esas personas un espíritu de incredulidad para que no crean la verdad y se conviertan, para que sean condenados con todos aquellos que no creyeron. Cuando la iglesia sea raptada, mis amigos, les aseguro que en esta iglesia, en este local, en este lugar, y en la de Toledo, y en la de Palencia, y en la de Salamanca, y en la de Elba, y en la de todos los lugares, habrá personas que han estado escuchando el Evangelio, como muchos de ustedes, volverán después del rapto, después de que la iglesia ha sido alzada al cielo. Ese día, imagínese el mundo entero, desaparecer gente, de los aviones, de los trenes, de los coches. El caos será increíble. La gente habrá pánico. Y muchos de los que escucharon el Evangelio estarán en los lugares de culto. Pero ahí no habrá nadie
Y si hay algunos, sí, habrá algunos. Habrá algunos. ¿Sabe por qué habrá algunos? Mateo capítulo 7, versos del 19 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, Así es. entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice ser bautista cristiano es bautista cristiano. Ah, No todo el que se ha bautizado es salvo. así es. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los Amén, cielos. amén. ¿Cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Que te arrepientas y creas de corazón. Amén. Y entonces tendrás un corazón nuevo como lo tuvo Moisés cuando se apartó de Egipto y fue a Dios. ¿Qué versículo estaba mencionando? Mateo 7. Mateo 7. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en aquel día, en el día del juicio, vendrán muchos, dice el Señor Jesús, diciendo, Señor, nosotros, en el día del juicio tratarán de defenderse. Señor, nosotros hicimos buenas obras en tu nombre. Y otros me dirán, Señor, nosotros echamos demonios en tu nombre. Y otros me dirán, Señor, nosotros hicimos milagros. Hay iglesias que hacen milagros. ¿Ok? Nosotros no hacemos milagros ninguno. Pero hay iglesias que hacen milagros. Y yo les diré, apartados de Así mí, es, así es. hacedores de maldad, nunca os conocí, nunca os convertisteis. Por eso el Señor, cuando rechazas el Evangelio por mucho tiempo, llega un momento en que el Señor dice, hasta aquí llegó. El desprecio llegó hasta aquí. Y manda un, ¿cómo dije antes la palabra? Poder engañoso. Espíritu de incredulidad. Sí, un espíritu de incredulidad, más o menos, para que no crean la verdad y crean la mentira. Sí. Entonces se levantará, después de que la iglesia sea raptada, se levantará un gran nombre religioso, que el mundo entero le adorará. Y dirá, no os preocupéis, que los herejes ya fueron alzados al cielo, ahora todos estamos unidos en una iglesia universal. Con nuestros ojos cerrados y nuestros rostros inclinados, si eres hermano en la fe, te hago esta pregunta, ¿estás sirviendo al Señor como la Escritura nos enseña? ¿Eres fiel al mandato del Señor de estar siempre congregándote en comunión con los hermanos? ¿Eres fiel a las ofrendas, a la oración, a testificar? ¿Te conocen en la farmacia, en la gasolinera, en la tienda, en el banco? ¿Te conocen como un creyente? Y amigo mío, ¿con qué te identifican a ti el mundo, los amigos? ¿Como un creyente, una persona que eres distinta? ¿O te identifican como uno de nosotros, el mundo? Cuando están las fiestas y los deportes, sobre todo el fútbol, te identifican con ellos. Esa es una mala identificación, mi amigo. Cambia de rumbo. Reconoce que eres pecador, porque todos nosotros somos pecadores. La palabra de Dios nos lo dice bien claro. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y no hay justo ni aún uno. Cristo Jesús, quien es Dios, murió por nosotros, por ti y por mí. Ahora está en ti, en decirle, Señor, quiero ser hijo tuyo. ¿Quieres ser un buen padre? Si eres padre y no te has rendido a Cristo, Él te ayudará a ser el mejor padre. ¿Quieres ser un buen esposo? Él te ayudará a ser un buen esposo, porque todo lo bueno, mi amigo, viene de Dios. Y si no tenemos a Dios con nosotros, de bueno no hay nada, porque venimos todos del pecado. Somos descendientes todos de Adán y Eva. No lo dejes para mañana.
Habla con Dios en oración. Él te escucha. Y si eres cristiano, convertido a Cristo, dedica tu vida a Él, hermano. No te envuelvas con el mundo. El mundo, mientras que des dinero y les invites a esto y a lo otro, eres el mejor. Pero quítale eso y ya verás. Háblales la verdad de Cristo y ya verás cómo no te siguen. Algunos a lo mejor sí. Prueba. Oh Padre Santo, ten misericordia de nosotros, Señor, de tus hijos. Ayúdanos, comenzando por un servidor. Hay una extra milla en todo, Señor, en todo, en la oración, en testificar, en ser generoso, en todo, Señor. Ayuda a mis hermanos, Padre Santo. Y Señor, manda obreros a tu viña. Y toca los corazones, Señor. Dales fe. Aumentales la fe, la poquita fe que algunos tienen aquí presentes, Señor. Para que entren en tu reino. Que lleguen a ser hechos hijos tuyos, como tú nos dices en Juan capítulo 1. Y tú llegues a ser Padre de ellos. Te lo ruego, te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.